Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo para ustedes un especial de YouTube. Este video será un poco más largo de lo común, pero queremos hablar de un tema que ha tomado mucha fuerza en cuanto a comentarios de decir de que María, la madre de Jesús, no tuvo pecado. Pero vivimos en tiempos donde debe levantarse la voz con claridad. Aclaro, no para ofender, con mucho respeto, sino para proclamar la verdad bíblica que exalta a Cristo. Una de las doctrinas más extendidas fuera de lo que es el protestantismo es la enseñanza de que María nació sin pecado. Esta doctrina conocida como la Inmaculada Concepción. Pero hoy vamos a ver con paciencia, profundidad, con reverencia que la Biblia no enseña que María era sin pecado. Que los apóstoles jamás enseñaron que María no pecó. Y que Cristo es el único ser sin pecado. Que colocar a María en ese estatus sin pecado es robarle la gloria a Cristo. Y también es negar la universalidad del pecado. Hoy no vamos a debatir con caprichos, sino porque la verdad sobre el pecado y la perfección de Cristo define el Evangelio. Comencemos. Pero antes, quiero dejar claro que no es como muchos católicos piensan, de que el protestante tiene un hate hacia María. Pues no, el protestante no tiene un hate a María. El protestante lo que hace es defender la doctrina de Cristo. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En ningún momento el protestante carga contra María. Reconocemos a María como la madre de Jesús. Reconocemos a María como una mujer piadosa, una mujer dispuesta, una mujer entregada al propósito que le encargó Dios. He llegado a escuchar de algunos amigos católicos de ¿qué hubiese pasado si María se hubiese negado a tener a Jesús? Aquí no hubiera pasado nada de redención, no hubiese habido cruz si ella se negaba a hacerlo. Vaya, eso es preocupante. Pero comencemos con el contenido de este video. ¿Por qué esta doctrina es tan importante? La discusión no es un detalle menor. Si María no tuvo pecado, entonces Cristo no es el único sin pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Este pasaje entonces tendría una excepción. Diría algo tal como, por cuanto todos pecaron salvo la madre de Jesús, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Evangelio se distorsionaría. La Biblia quedaría en silencio frente a una doctrina que le otorga a un ser humano atributos únicos de Cristo. Y lo más grave, hermanos, otorgar a María una naturaleza sin pecado coloca a un ser humano a un nivel divino, pues la ausencia del pecado es atributo exclusivo del Dios encarnado, Cristo Jesús. Pero, ¿qué es la doctrina de la Inmaculada Concepción? Sabemos que esta doctrina no es bíblica. Tengo muchos conocidos católicos, compañeros, madre, padre, hermanos de sangre me refiero, que son católicos y puede ser que no guste lo que vaya a decir, pero la doctrina de la Inmaculada Concepción no es bíblica. Históricamente esta enseñanza no aparece en ningún manuscrito bíblico. Fue proclamado oficialmente por Roma en el año 1854, lo cual significa que
no la enseñó Cristo, no la enseñaron los apóstoles, no la enseñó la iglesia primitiva, no aparece en los primeros concilios, no aparece en la traducción bíblica ni paulina. Si fuera esencial para la salvación, como algunos amigos católicos alegan, entonces, ¿por qué Dios permitió que la iglesia llevara siglos sin esta doctrina? ¿Por qué no viene en la Biblia, sino que viene de deducciones humanas? Me pregunto yo. Pero ¿pecó María según la Biblia? En Lucas 1, 46, 47, María misma reconoce que necesita un Salvador. Declara ella, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, solo alguien que necesita ser salvado puede llamar a Dios mi Salvador. ¿Salvador de qué? Del pecado. Que estaba clamando a Dios por un Salvador. Pero si nació sin pecado, ¿cómo puede estar ella hablando de que, oh, sálvame, sálvame, Señor, sálvame? Un ser sin pecado no necesita decir estas palabras. Un ser sin pecado no necesita la salvación. Algunos católicos, la gran mayoría, dicen, se refiere a ser preservada del pecado. Vaya, pero la Biblia jamás enseña una salvación preventiva. Toda la salvación en la Escritura es de pecados cometidos, de la naturaleza caída del hombre, de culpa real, pero jamás la Biblia menciona una salvación preventiva. En Romanos 3:23 no hay excepciones, amigos. Pablo declara, todos pecaron. La palabra todos incluye absolutamente a toda la humanidad, excepto donde la Biblia hace explícita una excepción, y la única excepción es Jesús. Él no cometió pecado, como lo dice 1 de Pedro 2:22. Él no conoció pecado, como lo dice 2 de Corintios 5:21. En él no hay pecado, como lo dice 1 de Juan 3:5. La Biblia se hace excepción con Cristo, pero no hace excepción con María, porque estos pasajes nos declaran de que Jesús ni cometió pecado, ni conoció pecado, y que en él no hay pecado. Pero no encontramos estas declaraciones sobre María. María ofreció sacrificios por purificación en Lucas 2, 22 a 24. Veamos, según Levíticos 12, después del parto, la mujer debería ofrecer sacrificio por su purificación del pecado. María fue al templo y cumplió la ley. No dijo, oh, yo soy inmaculada, no necesito purificación, me salto la regla. Ella observó un ritual que Dios ordenó específicamente para la purificación de sangre y pecado. Si María fuese sin pecado, entonces allí habría violado la ley, ofreciendo un sacrificio innecesario. Vemos que Jesús también corrige a María más de una vez. En Juan 2, 3, 4, también en Marcos 3, 21, 35. Un ser que es perfecto no debería ser corregido por el Hijo de Dios. En Juan 2, 4, le dice a María, mujer, ¿qué tienes conmigo? No es una falta de respeto, sino una corrección que marca que María no tiene autoridad espiritual sobre él. En Marcos 3, 21 a 35, la familia de Jesús, incluido a María, pensaba que él estaba fuera de sí. Y Jesús responde, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Si María fuese sin pecado, jamás habría caído esa falta de discernimiento. María forma parte del grupo de pecadores que necesita gracia. Lo vemos cuando ella ora. Sin un rol especial más allá del creyente, sin atributos divinos, jamás tratada como sin pecado. Los apóstoles nunca dijeron, y María, la única sin pecado entre nosotros. Nunca dijeron eso.
Veamos este punto. La universalidad del pecado. Queridos amigos, toda la humanidad está bajo pecado, como lo dice Romanos 3:9. No es justo ni aun uno, Romanos 3:10. Todos necesitan redención, Efesios 1:7. Negar que María pecó es romper la doctrina del pecado, crear una excepción no declarada por la Escritura, introducir otra naturaleza humana perfecta. Y eso ataca directamente al Evangelio. ¿Quién es el único sin pecado? Es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero sin mancha, como dice 1 de Pedro 1:19. María no muere por los pecados del mundo, Cristo sí. Jesús es el único justo. Cuando uno lo llama, Jesucristo el justo. Jesús es el único hombre sin pecado. Él no heredó pecado, Él no cometió pecado, Él no conoció pecado. Esto es teología esencial, amigos. Decir que María no tenía pecado quita la exclusividad de la naturaleza de Cristo. Crea un segundo ser humano perfecto. Destruye la singularidad de Cristo como Dios hecho hombre. La perfección pertenece solo a Dios. Si María no pecó, entonces comparte un atributo divino. ¿Y sabes cómo se llama eso? Idolatría. María es llena de gracia, por eso no pecó. Esto como en Lucas 1:28. Llena eres de gracia no significa sin pecado. Esteban también estaba lleno de gracia. Eso no lo hizo inmaculado, ¿verdad? Dios la preservó del pecado, dicen algunos. No hay texto que enseñe esto, hermanos. Es una suposición filosófica no bíblica. Otro de los argumentos católicos dice, Dios no podía nacer de una mujer pecadora. Vaya, esto es un error tremendamente grave. 1. Dios no necesitó una madre perfecta para encarnarse. La santidad de Cristo proviene de su concesión por el Espíritu Santo, su naturaleza divina y su perfecta obediencia. No de la naturaleza de un ser humano, no de la naturaleza de María específicamente. Pero los padres de la iglesia lo enseñaron muchos siglos antes. Los primeros padres dijeron repetitivamente que solo Cristo estaba sin pecado. Queremos ver ahora por qué exaltamos a Cristo y no a María. Mira, Cristo es el Salvador. Cristo es el Redentor. Cristo es el mediador. Cristo es el santo. Cristo es el justo. Cristo es el inmaculado realmente. Cristo es el Cordero de Dios. María es bienaventurada, sí, es ejemplo de fe, humildad, sí, pero no es, pero no es impecable, no es mediadora, no es corredentora, cosa que ya van reconociendo. Ella no es sin pecado, ella misma señala que la gloria es a su Hijo, nunca hacia ella. No necesitamos una mujer sin pecado. Ya tenemos a Dios, hombre sin pecado, Jesucristo mismo. No necesitamos elevar a María, ya tenemos a Cristo exaltado, a la diestra del Padre. No necesitamos otra intercesora, ya tenemos el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos otra perfección, la perfección es Cristo y Él es suficiente. Quien mira a María, no entiende a María, pero quien mira a Cristo, entiende por qué María dijo, haced todo lo que Él os diga. Juan 2:5.
María no apunta a sí misma, María apunta a Jesús, al Hijo de Dios. María fue una mujer bendecida. María fue una mujer usada, una mujer honrada, pero también fue una mujer pecadora. Ella necesitaba la gracia del Señor. Ella era dependiente de la redención. Era sierva del Señor. Y hoy en el cielo ella no compite con Cristo, ella adora a Cristo. Y también nosotros adoramos al único perfecto, santo, sin mancha y sin pecado. Es Jesucristo, el Señor de gloria. Pensemos por un momento. Y con esto voy terminando. Si María fuese sin pecado, créanme que el Señor, Dios, no hubiese enviado a su Hijo a la cruz, a su único Hijo a la cruz. En lugar de Jesús, hubiesen mandado a María a la cruz. Porque Cristo, al ser Dios mismo, no hubiese tenido la necesidad de ir a la cruz. Porque en esta tierra, en este mundo, no había un solo ser humano que pudiera pagar el pecado de cada uno de nosotros. No minimicemos a nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que María fue una mujer piadosa, una mujer obediente, una mujer preparada para el propósito de Dios. Pero no confundamos roles. María es la madre de Jesús. María fue la que lleva en el vientre a nuestro Salvador. Pero María no otorga salvación. María también necesitó de la gracia de Dios. Ella misma lo proclamó cuando ella dijo que necesitaba un Salvador. No nos empeñemos en darle gloria a quien no es merecedor de gloria, porque la única gloria es de nuestro Señor Jesucristo.